Bienvenidos a su programa Disonancias, el cual es emitido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y es elaborado y desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, ayudando el Laboratorio de Hipermedia. El día de hoy tenemos el tema Equidad de Género y para ello nos acompaña la doctora Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez, doctora en Ciencias Sociales y catedrática de la licenciatura de Psicología de esta facultad. Asimismo nos acompaña también el doctor Enio Héctor Carro Pérez, doctor en Aprendizaje y Cognición, profesor también de la licenciatura en Psicología. Bien, el tema de hoy es la equidad de género y para iniciar, cualquiera de nuestros dos interlocutores, quisiéramos iniciar preguntándonos qué es la equidad de género o qué debemos entender por equidad de género. Antes de entender lo que es la equidad de género, considero que lo que debe de quedar primero claro es qué es el género para poder hablar de una equidad. Normalmente se confunde o se ha confundido la palabra género, se ha usado como sinónimo con la palabra sexo. Y aquí entonces tiene que ser la primera distinción. El sexo son las características biológicas, anatómicas, fisiológicas que se nos dan al nacer, que se le da al bebecito desde que está en el vientre de la mamá y que se va formando. Entonces nace mujer o nace varón. Y el género no. El género es una construcción sociocultural que al ser una construcción va cambiando, no es estática. Va cambiando de acuerdo a la época en la que se vive, a la época, al espacio. Entonces, cuando se quiere hablar de una equidad de género, se está hablando o se está buscando la equidad precisamente porque hay desigualdades en cuanto al género, debido a muchas circunstancias desde el pasado, ¿no? Desde que a la mujer, por ser mujer, se le atribuía una condición inferior a la del hombre por el hecho de ser mujer, porque en el pasado se pensaba que por la gracia de Dios naciste mujer, entonces eras naturalmente inferior al hombre. Entonces desde esas épocas algunas mujeres no se creían, digamos, este cuento. Estoy hablando desde antes de la primera ola del feminismo, desde la Edad Media hubo algunas mujeres que no estaban de acuerdo con esa condición natural y comenzaron entonces a buscar la equidad con respecto al varón. ¿Qué es la equidad? La igualdad de condiciones. No sé, ¿qué piensas, ¿no? Bueno, yo coincido con la doctora Isabel. Creo que cuando hablamos de equidad de género, pues hablamos precisamente de la igualdad en torno a las pautas de conducta básicamente inherentes sobre lo que se espera, ¿no? También de hombres y mujeres, como lo ha dicho también ella. El género pues, es la construcción cultural o social asociada a los sexos, ¿no? O sea, existen biológicamente, ¿no? Hombre-mujer, y a partir de ello, ciertos contextos sociohistóricos se espera algo, y ese algo que se espera, o sea, esas pautas de conducta asociadas al hombre o a la mujer, pues son lo que nosotros llamaríamos género. Ahora creo que pues más allá de esta cuestión sí ha sido un tanto controversial lo que nosotros podemos entender por equidad de género, porque se puede llevar, digamos, a múltiples niveles, ¿no? Uno de ellos podría ser igualdad, pero ¿en qué sentido? Igualdad en cuanto a, por ejemplo, específicamente en el terreno conductual, o sea, lo mismo que yo hago como hombre, ¿no? También es apropiado para la mujer, y lo mismo que puede hacer ella, ¿sí? Lo debe de hacer un hombre, o sea, también está en circunstancias para hacerlo. O igualdad en el terreno de las oportunidades, por ejemplo, profesionales, o igualdad en el trato, por ejemplo, en el contexto judicial, etc. Entonces creo que ahí todavía hay mucha controversia, ¿sí? En cuanto a lo que podríamos entender por equidad de género. Básicamente sí. Podemos, ¿no? Todo comenzó buscando la misma oportunidad desde que les comentaba en el pasado, en la Europa monárquica, las mujeres también querían ir a estudiar, ¿no? Pero eso solamente era permitido para el varón porque así creían que
vamos a llamarlo que algo divino, así nos había hecho, ¿no? El hombre, el varón, se va a la escuela, la mujer no puede ir a la escuela. Entonces comenzaron estos grupos pequeños, reducidos de mujeres, a buscar esa oportunidad, a cuestionarse, ¿no? Hay unas que se cuestionaron tanto que inclusive llegaron a la guillotina, ¿no? O eran quemadas vivas, porque no podían ir en contra de ese orden natural, pero no era un orden natural. Entonces comenzaron primero con lo primero que querían lograr era, como comentaba, ¿qué querían lograr? Primero, ser educadas, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la educación, entonces se les iban a comenzar a abrir nuevas oportunidades en diferentes campos en los que ellas entonces podrían participar, ¿no? Entonces lo primero que era la equidad en ese entonces era la igualdad de oportunidades en cuanto a la educación, ¿no? Porque la mujer bebito que nacía, si nacía mujer, estaba destinada a vivir siempre bajo la sombra de alguien, primero bajo la sombra del padre y después bajo la sombra del marido. Entonces dicen por ahí que se trataba siempre de una menor para toda la vida, o sea, siempre la mujer era una menor de edad, porque siempre estaba custodiada. Comenzaron entonces a agruparse, a moverse, en la época de la Ilustración, la Revolución Francesa, entonces ya comenzaron estos movimientos feministas que son los llamados de la primera ola, ¿no? La primera ola. Pero les costó inclusive la vida a varias de ellas, ¿no? Sí, cuando habla de la Edad Media y esta, digamos, se me viene a la mente casos aislados como Juana de Arco, por decir que, ¿verdad?, rompió paradigmas en su momento al tomar las armas por Francia, etc. Más adelante se me viene a la mente María Curie, una científica muy destacada, pero hablo en términos, digamos, de evolución. Cuando evoluciona la cuestión cultural, cuando evoluciona o evolucionamos socialmente o académicamente, se ve más esto de la equidad, que me imagino en ese momento del siglo XVIII, XIX no se le llamaba o no se le concebía como equidad de género o tal vez como igualdad. Se va dando más esta cuestión para llegar a lo que hoy denominamos o conocemos como equidad de género. Bueno, mira, yo creo que al final todos los comportamientos están subsumidos, nunca acontecen en vacío, ¿sí? Entonces el comportamiento al final es posible en función de un conjunto de condiciones en las que se puede dar. Por ponerte un ejemplo claro y que puede estar asociado a esta cuestión del género, es la emergencia, por ejemplo, de identidades sexuales actualmente. Incluso, vamos a ponerlo así, la posibilidad de transformar el cuerpo para adoptar una identidad específica, ¿no? Hablo del grupo LGTB. No sería posible estar hablando de ciertas identidades si es que la medicina no hubiera evolucionado tanto, ¿sí? Vamos, que para ser transexual necesitas también tener un aparato científico y técnico que te permita hacerlo. Entonces, si esto lo llevamos también a lo que tú estás planteando, ¿no? De que si fue factible, por ejemplo, que la equidad de género surgiera a propósito de un conjunto de condiciones, por ejemplo, ¿no? El acceso, la creación de universidades, la creación de ciertos oficios, yo considero que sí. Y lo pienso incluso, ahorita voy a traer un estudio, ¿no?, ya muy antiguo de la antropología clásica, ¿no?, el de Margaret Mead, sobre el estudio que hace sobre la adolescencia en Samoa, ¿no?, y al final concluye que la adolescencia solo es factible en sociedades occidentales. Vamos, que en los samoanos no acontece lo que nosotros llamamos aquí adolescencia. ¿Y por qué acontece aquí la adolescencia? Por la infinidad de opciones que hay, ¿no? En una cultura donde solamente puedes ser pescador o agricultor, no hay esta posibilidad, ¿no?, de estresarte o de generar, ¿no?, una crisis emocional en los individuos como existe aquí en Occidente, ¿no? Entonces te digo, pues eso podría ser un poco mi respuesta sobre lo que tú estás planteando. Entonces, vaya, hablando en términos
tecnológicos, sociales o dentro de un contexto de la medicina, de un contexto tecnológico, al evolucionar, digamos, estos mecanismos de desarrollo, evoluciona nuestra conducta, evoluciona nuestro pensamiento y adoptamos diferentes formas de convivencia. Bueno, mira que estamos viendo ahí muchas señas, no sé, pero yo no le llamaría evolución, cambia. Y yo así es. Ok. Bien, nos vamos a ir a una pausa Sí. y regresamos con este tema de equidad de género. ¿Qué piensa de la equidad de género? Bueno, pienso que es uno de los temas más actuales, por ejemplo, en términos de las diferencias entre hombres y mujeres y también en términos del aumento en feminicidios que se presenta en nuestro país, ¿no? Y bueno, en términos generales me parece que es un tema súper importante y que de alguna manera está en pañales todavía, ¿no? Hay mucha investigación al respecto desde hace mucho tiempo, pero no se le ha dado la importancia necesaria. Siento que la equidad de género es muy importante porque creo que todos tenemos los mismos derechos desde hace muchísimo tiempo y creo que ya es como que un mito lo de que hay solo mujeres esto y solo hombres aquello. O sea, creo que todos somos iguales y merecemos tener los mismos derechos. Está sustentada en una ley nueva, muy actual, en la que reconoce al hombre y a la mujer con los mismos derechos y obligaciones. Esto me parece muy bueno porque por siglos la mujer se supeditó a las oportunidades que el hombre le daba, tanto de valoración como de empleo, como en todo. Pienso que, bueno, de hecho me gusta mucho actualmente que tanto como hombres y mujeres estén apoyando más los unos a los otros y que no estén tan escandalizados sobre el tema de lo que los hombres y las mujeres deben de hacer y que se apoyen mutuamente a los otros sin poner etiquetas. Regresamos a su programa Disonancias con el tema equidad de género. Nos acompaña la doctora Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez y el doctor Enio Héctor Caro Pérez. Estábamos en la cuestión de la contextualización o si el contexto tecnológico, el contexto de la medicina, el contexto cultural, social, permea en estos cambios de conducta en una sociedad o en el ser humano, tanto hombre como mujer. Sí, definitivamente el contexto tiene mucho que ver en estos avances que han tenido pues en este caso las mujeres, ¿no? En un mundo pensado para varones. Entonces, definitivamente no ha sido una lucha sencilla. Se han tenido que organizar, han tenido que tocar puertas, han tenido que demostrar que son capaces, ¿no? de también hacer labores, estudiar lo que era propio para los varones. Entonces definitivamente el contexto tiene mucho que ver, el avance, incluido el tecnológico, el avance del tiempo simplemente ha contribuido a que se pueda hablar, se pueda visibilizar una parte de esa equidad, ¿no? No se puede hablar todavía, no sé lo que piense el doctor, todavía no podemos hablar de una equidad completa, ¿no? Sigue habiendo mujeres hoy en día en nuestra comunidad que siguen trabajando las mismas horas que trabaja un varón, por ejemplo, con el mismo puesto y siguen recibiendo, ¿no? menores ingresos o son como discriminadas para ciertos puestos porque se pueden embarazar, porque les reditúan menos a la empresa. Entonces todavía sigue habiendo, a pesar de estos avances, ¿no? de los que se estaban hablando, sigue habiendo todavía situaciones de desventaja para la mujer. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos, aunque he visto en algunos noticieros, ¿verdad?,
que ahora actualmente la mujer, bueno, a pesar de que ha alcanzado mayores puestos, ha logrado avances en trabajos que antes los hacía el hombre, bueno, pues aún sigue siendo discriminada, sobre todo económicamente. Para estar dentro de este contexto en México, sabemos, bueno, históricamente la mujer alcanzó el voto en 1954, en Estados Unidos fue en 1921. Vaya, ha habido esta evolución o este cambio de conductas en la sociedad mexicana a través de los años. Actualmente, hace escasos días, la semana pasada o el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó el Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, primero, sí, yo vi la mañanera cuando estaba ese aspecto. Y vamos, por un lado, ¿no? Pues yo creo que sería hasta herético decir que no está uno de acuerdo. Vamos, en ese sentido está porque, de acuerdo al contexto que se está viviendo actualmente, ¿no? La lucha que ha tenido, por ejemplo, los grupos LGBT, o sea, es importante que se reconozca en este sentido, y vamos, ¿no? Es el derecho que tiene cada persona. Sin embargo, a la par tengo ciertos sentimientos encontrados, porque creo que no solamente en esta área en particular, sino en muchas que están aconteciendo, ¿no? En la esfera humana, creo que estamos estamos complejizando cada vez más el lenguaje, ¿no? Y también la realidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que en un momento determinado llegáramos a decir, este es el día del respeto para todos, ¿no? Y que evidentemente ya no habláramos de equidad de género, y cuando no habláramos de equidad de género era porque realmente ya la encontramos y no hay necesidad de hacer tantas categorizaciones. Como en otros países, claro, primermundistas, no existe. Exacto, tantas categorizaciones, porque finalmente ya no es importante hacer estas diferencias para el respeto, porque ya todos nos asumimos como seres humanos, o no nos interesa realmente si tú eres, ¿no? Homosexual, o si eres transexual, o si, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, sí, en un momento determinado dije, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar con esto de las identidades sexuales? ¿A qué otras categorías más? Y hay que hacer entonces días, pero en general está bien, ¿no? Y está bien porque creo que, al menos en términos políticos, es importante que se reconozca, y eso abona finalmente en todos los demás a que exista, que se evidencie el problema. Sí, evidentemente, como menciona el doctor, si existe un día, que es un día, creo que es mundial, ¿no? Es el Día Mundial contra la homofobia y todas las demás connotaciones. Me gustó eso que dijiste. Debería haber un día de respeto para todos, o sea, desde el momento en el que hay un día para una comunidad en especial es porque obviamente esa comunidad está siendo golpeada, ¿no? Entonces, no debería ser todos los días. Claro, sí, todos, efectivamente. Exacto. Porque, bueno, de acuerdo a sus declaraciones, decía que no era necesario reformar la ley porque ya estaba en 21 estados nada más. Fíjese, yo estoy dirigiendo ahorita, es más, ya terminé ya ahorita mi alumna, es una alumna transgénero que tengo, me acaba de mandar ya los últimos cuadros que quedaron acomodados de que ya terminó su tesis. Y con esta tesis y con Alejandra he aprendido mucho sobre el tema. Ella marca estadísticas, y creo que México ocupa si no me acuerdo, después de Brasil o de Estados Unidos, México ocupa creo que el segundo lugar en estadísticas discriminatorias a esta comunidad, ¿no? Y vamos, hablamos de muertes, o sea, que es, digamos, el punto final, o el punto más trágico, vamos a llamarlo así, de la transfobia, en este caso porque es una tesis sobre transgenerismo, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Entonces, aquí se enfrentan este grupo, vamos a llamarlo el grupo de transgénero, ¿no? Se enfrenta a situaciones en que no están reconocidas como mujeres,
tampoco se reconocen como varones, entonces no entran en ninguna categoría. Entonces, aparte de que son discriminados socialmente, son discriminados institucionalmente, ¿no? Okay. Nos vamos a ir un corte y quiero regresar con el tema sobre la mesa en esta cuestión, siguiendo con lo del día de la homofobia, lesbofobia, etcétera, sobre que declara este gobierno, ¿verdad? Que aquí en México ya no es necesario reformar las leyes para proteger digamos, a este grupo, porque bueno, ya está, hay leyes en 21 estados, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay programas para su defensa, y si es así, bueno, pues no habría nada que hacer, marchamos bien, y si no, bueno, me gustaría conocer su punto de vista regresando. Nos vamos a un corte. ¿Usted cuál considera que son los problemas más comunes con relación a la equidad de género? Bueno, yo lo que considero es que la equidad de género al final, a lo que se refiere es al humanismo básico, a la idea de que todos los hombres y mujeres somos iguales, que no se ha estado llevando a la práctica pues realmente nunca, propiamente dicho, esta igualdad de género o esta igualdad entre todos los seres humanos no se ha llevado a la práctica pues casi nunca. Los derechos que estamos pidiendo ahorita en cuanto a la equidad de género simplemente son los derechos a ser respetados como seres humanos que vienen desde la época del Renacimiento, en donde se trataba de dar el mismo valor a todos los hombres. Entonces, primero querían que todos los hombres fueran iguales, después buscamos que todas las razas fueran iguales y buscamos también que los géneros, tanto hombres como mujeres, fueran tratados de misma manera. Entonces, equidad de género, al final del día, lo único que dice es que todos somos seres humanos y que todos merecemos el mismo derecho y el mismo respeto. Fíjate que consultando mucho de la bibliografía, lo que se tiene es que hay en discurso mucha reflexión acerca de la equidad de género, ¿no? Y en la mayoría de los países se plantea como ejes transversales de las políticas públicas, por ejemplo, en el sector educativo también, pero del discurso no pasa, o sea, no baja la realidad, ¿no? No vemos, por ejemplo, que las mujeres tengan un ingreso semejante al de los hombres, aun cuando tienen un puesto o un cargo similar. No vemos tampoco que haya realmente oportunidades para que las mujeres puedan acceder a puestos directivos. Hay muchas cosas que todavía no se están concretando, ¿no? Y eso sobre todo es porque si bien ya están las legislaciones necesarias, todavía falta muchísimo que hacer en las formas, digamos, como de concretar eso en términos de las interacciones entre personas, ¿no? A nivel cultural, todavía no estamos, y no solamente en el país, creo que es un fenómeno a nivel mundial, no estamos conscientes de qué implicaría que realmente se estableciera la equidad de género en las relaciones cotidianas, ¿no? ¿Cuáles son para ti los problemas más comunes que giran en torno a la equidad de género? Pues el que más he visto, el machismo. Justamente los hombres sí les pica mucho que las mujeres hagan ciertas cosas, que les digan que no deben hacer esto porque no se ven femeninas, o no deben hacer el otro porque así no hacen las mujeres. Entonces, por eso. Creo que podría ser el acoso que vivimos, ya sea tanto las mujeres como los hombres, diario, por parte de cualquier género opuesto al nuestro. Creo que eso sería lo más que vivimos. Regresamos al programa Disonancias, coadyuvado por el Laboratorio de Hipermedia y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al comportamiento. El tema de hoy es equidad de género. Y estamos en esta cuestión sobre lo que a un hombre o a una mujer, ¿verdad? Nos comparan o nos equiparan dentro de una
vaya, dentro de un contexto, todas estas cuestiones de si hemos evolucionado nuestras conductas, ¿sí? O se han modificado nuestros comportamientos para que haya una equidad de género. A mí me gustaría profundizar un poquito más en lo que ya habíamos comentado previamente, cómo de alguna manera los contextos van modulando y en este sentido a mí me gusta más la postura de una interacción, ¿no?, constante entre el medio, evidentemente el medio físico, el medio social y el individuo. Está en constante interacción y a partir de ello existen cierto tipo de demandas o necesidades que tienen que ser cubiertas a partir de pautas de comportamiento específico. Entonces, por ejemplo, la doctora hablaba precisamente sobre el surgimiento de los movimientos feministas, ¿no? Particularmente todos los ubicamos en el primer tercio del siglo XX, ¿no?, a mitad del siglo XX, pero también hay algo en el contexto que permite el hecho de que también esto se dé de una manera mucho más sencilla, que son las guerras mundiales, ¿no?, que en un momento determinado también abren, ¿sí?, o permiten la incursión de las mujeres también a los campos laborales que prioritariamente eran masculinos. Lo podemos criticar que por la necesidad de porque los hombres se van, etcétera, etcétera. Existe ese contexto y que, pues vamos, al final es una coyuntura. Evidentemente, eso, vamos, de manera histórica se están presentando estas cosas. Hace un momento decía, bueno, el transexualismo no podría ser si es que no hubiera también un desarrollo científico-tecnológico que lo permitiera. Pienso en lo que ahorita comentábamos en el corte, ¿no?, sobre lo que se demanda o lo que se espera del hombre. Ahora quizás porque me he sensibilizado un poco más con el contexto rural, ¿sí? Pienso en lo siguiente, que solo ciertas pautas de conducta son, fíjate, son permitidas. No permitidas, yo diría que apropiadas, okay, o idóneas si vives en ciudad, que no serían funcionales si vives en campo, ¿sí? Voy a lo siguiente, ¿no? Si tú vives en campo, no puedes andar por la vida, o sea, si tú realmente entras en contacto con el medio, no puedes andar por la vida sin callos. ¿Sin qué, perdón? Sin callos, okay, sin ciertas durezas, ¿no?, en las manos, porque necesitas hacer determinados trabajos. Que si yo me pongo, por ejemplo, como un hombre de ciudad, a establecer un conjunto, ¿no?, de elementos sobre la respetabilidad de los géneros y que usted puede hacer lo mismo, se me van a quedar viendo así con una extrañeza y me van a decir, usted es un hombre débil. Y no solamente me van a decir los hombres, sino también las mujeres, porque queda muy claro que en el contexto rural la división del trabajo es muy específica y es asumida y es muy clara, ¿no? Pues no vamos muy lejos, las comunidades rurales que están mexicanas, que están jefaturadas por mujeres porque los hombres migraron. Bueno. Ellas han masculinizado, o más bien feminizado, trabajos que eran propiamente del varón, así es, ¿no? O sea, específicamente, bueno, entidades como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, sí, son los estados que expulsan, ¿no? Más, hay comunidades completamente vacías, ¿no? Por ejemplo, está la comunidad en Oaxaca, no recuerdo específicamente el nombre, donde tener un hijo gay u homosexual es una bendición, porque sí, es quienes van a cuidar a los padres de por vida. Es que es en una específica comunidad. Así es, sí he escuchado hablar de ella, no recuerdo qué comunidad es, pero pues volvemos de donde partimos, ¿no? Es de acuerdo al contexto donde se esté llevando a cabo, donde se esté desarrollando ese contexto, la vida, ¿no? Regresando al tema que habíamos dejado de lado, este contexto en este gobierno es necesario, bueno, como les comentaba hace un momento, comentaba
Andrés Manuel en las mañaneras, no es necesario ya reformar la Constitución porque hay 21 estados de la República en donde está legislado la equidad de género, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están los programas pro mujeres, está el Instituto Nacional de las Mujeres, etcétera. Entonces no es necesario esto como si viviéramos, vaya, como si esto ya estuviera resuelto. Mira, creo que aquí vamos, para traerlo al contexto educativo, creo que el dilema está, ¿no?, en lo que los pedagogos llaman currículum informal y currículum oculto. O sea, una ley, ¿no?, un conjunto de esquemas normativos puede estar bien, sin embargo, si no existen los cauces apropiados, y bueno, tanto las autoridades como ciertas pautas de conducta que permitan que esa norma escrita opere, entonces creo que sí necesitas ser reiterativo, generar otras instancias que la hagan cumplir o que generen pautas normativas. Es que ese es el problema, que una sociedad entre más leyes tenga es porque se han brincado las básicas, ¿no? Y estoy buscando, porque no me lo sé de memoria, pero el artículo 1 constitucional dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta institución. Ya no debería ser necesario. Ahí no hay una... Mujeres, hombres, homosexuales, transexuales, no debería ser necesario. No debería ser necesario, definitivamente, ¿no? Si lo es porque no se respeta, ¿no? O sea, hay que ir haciendo más. Pero tío, no debería ser necesario. O sea, no debería ser necesario que hubiera un agente de tránsito amonestándote porque excedas la velocidad, porque en el reglamento de tránsito dice que no la debes de exceder. Pero... Pues está el letrerote ahí, ¿no? Así es. Ok, nos vamos a una pausa y regresamos a su programa Disonancias. Pues todavía estamos en pañales. Hay mucho mansplaining, que es esto de donde los hombres creen, de repente llega una doctora con un doctorado en una área y nos encontramos a un hombre que viene y le trata de explicar a esa doctora de esa área de qué se trata, lo que ella ya investigó por 4 años. Se da muchísimo, en la cuestión laboral también se da muchísimo, el acoso sexual también es muy fuerte en los lugares de trabajo, en las universidades también, los maestros con las alumnas. Hay mucha desigualdad y también en el caso de las mujeres yo creo que en su pensamiento tienen esta idea todavía como de princesas de Disney, que sienten que les va a salir un príncipe azul y que ya lo trataron de normalizar a buscar como un hombre que les dé o que les provee lo que ellas quieren. Entonces eso mismo las está haciendo como menos, o ellas mismas están haciendo menos en cuanto a sus capacidades, porque cualquier mujer es capaz de obtener lo que ella quiere tener para ella misma por sus propios medios, sin necesidad que alguien más se lo dé. Entonces nos hace falta muchísimo trabajo en la comunidad, educar a las personas para que sean iguales, y también a los hombres, porque no nada más hay que verlos como los proveedores económicos, sino como las personas que son. Entonces sí nos hace falta muchísimo. A todos nos está costando trabajo adaptarnos a esta nueva construcción, sobre todo porque es una construcción activa, ¿no? O sea, no es que haya un canon establecido de qué es lo que se puede, qué es lo que se debe, cómo se debe comportar, cómo no se debe de comportar una mujer, por ejemplo, y en ese sentido, qué es lo que puede y qué es lo que debe o cómo se debe de comportar un hombre, ¿no? Creo que es una construcción constante y precisamente esa construcción es la que puede hacer que de alguna manera se presenten como ciertos picos de violencia, pero también es cierto que como sociedad necesitamos aprender a interactuar entre nosotros de maneras alternativas, ¿no? Y yo esperaría que cada vez sean más hombres y mujeres las que tomen conciencia de que no hay necesidad de la dominación de un género por el otro, ¿no? Sino que somos complementarios, o sea, no somos iguales,
Tenemos diferencias físicas, tenemos diferencias biológicas, desafortunadamente tenemos diferencias culturales, pero somos complementarios, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que buscar realmente la complementariedad, en el sentido de equidad de género, ¿no? O sea, no igualdad, sino equidad de género. Y bueno, pues ahí obviamente va a haber algunos expertas también en términos de sobre todo feminismo, que no estarán de acuerdo conmigo porque hay distintas posturas, ¿no? Las posturas de la igualdad de género, las posturas de la equidad de género, etcétera. Pero en mi muy particular opinión, creo que sí es necesario que construyamos una forma alternativa en la que nos reconozcamos como seres humanos, ambos, o sea, en ese sentido iguales, pero también diferentes, ¿no? Y a partir de ello construir formas de interacción entre géneros que permitan la complementariedad, ¿no? Y por supuesto la equidad. Aquí en mi centro de trabajo veo que sí se da, que sí los maestros compañeros nuestros nos dan la oportunidad de mayor participación y que nos ven como iguales y nosotros también a ellos los vemos como iguales. En el medio social, pues en determinados círculos eso se da de manera más empática. En las clases sociales bajas, que tienen por lo mismo menos preparación, menos educación, pues están reticentes a reconocer el derecho de la mujer y la mujer a reconocerse a sí misma con los mismos derechos que el hombre, y todavía vemos por ahí pues abusos, violencia, discriminación, etcétera. Supe de campañas que sí les dieron mucha importancia y sí funcionaron, pero siento que fue como que un tema que tuvo su importancia y ya lo dejaron. Y pues obviamente nacen nuevas generaciones, hay gente que todavía no ha alcanzado esas ideologías, entonces claro que sí hay trabajo por hacer, que platicar con la gente que tiene muy arraigadas sus costumbres de las mujeres y los hombres. Creo que muchos no lo aceptan como tal, y hay muchos que sí lo aceptan como tal, pero creo que ya estamos en pleno siglo XXI y creo que debemos de pensar todos de que todos tenemos los mismos derechos y nadie merece ser tratado diferente o ser sobajado por alguien más, solo por ser del X género que sea. Regresamos a Disonancias, emitido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con la elaboración y desarrollo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento y coayudando el Laboratorio de Hipermedia. Estamos hoy con el tema Equidad de Género. Acompañándonos en este programa la doctora Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez, doctora en Ciencias Sociales, y el doctor Enio Héctor Carro Pérez, doctor en Aprendizaje y Cognición. Bien, y ya que hemos tocado diversos temas, me gustaría también tocar el tema del Me Too, que ha estado muy de moda estos últimos meses, el año pasado, con estas denuncias, sobre todo en los Estados Unidos, en Francia y actualmente en México ahí con algunos casos. ¿Qué nos podría comentar? Bueno, mira, creo que la situación esta del Me Too, por sí misma es una iniciativa buena, ¿no? Porque visibiliza cuestiones que ocurren respecto precisamente al acoso sexual, la violencia, ¿no? entre géneros, etc. Sin embargo, creo que como cualquier iniciativa es también proclive a los excesos, si es que no hay cierta mesura o un análisis o un juicio crítico. Y evidentemente, si lo digo yo, suena mal, y por eso, o puede sonar sesgado sexualmente o genéricamente, ¿vale? Y por eso es que voy a citar a Marta Lamas. O sea, Marta Lamas, ¿no? Tuve oportunidad de escucharla en alguna conferencia y luego en un programa de Carmen Aristegui. Marta Lamas es una feminista, pero es una feminista crítica, es una investigadora, y ella incluso también ha generado, ¿no? Cierto conjunto de juicios, ¿no? críticos sobre movimientos feministas de que al parecer incluso pueden llegar al exceso, ¿no? de las inquisiciones españolas. Y eso creo que tiene que ver también con esto que ya ha tocado la doctora Isabel, ¿no? Esta construcción de los géneros, o sea, lo que se dice del hombre, lo que se dice de la mujer, lo que se concibe como hombre, lo que se espera, exacto, lo que se espera. Así es, y entonces en ese sentido
creo que a los hombres nos generan una identidad, una clasificación, ¿no? Un conjunto de características en las cuales está, por ejemplo, situaciones como somos unos pervertidos, somos, ¿no?, violentos, somos mujeriegos, etcétera, etcétera. Y eso, creo, per se, ha abonado también a un clima en el que automáticamente no puede ser señalado por una conducta inapropiada en términos sexuales, y aunque no lo hayas hecho, ¡pum!, ¿no?, te la creen, ¿no? Y creo que por eso ha ocurrido lo de Armando Vega Gil, que no sabemos efectivamente, ¿no?, lo hizo, pero sin embargo no hubo evidencia. Y casos como el de Sabina Berman, ¿no?, cuando también acusa a alguien de acoso sexual, propiamente Alejandro Reza, ¿no?, que es un director de casting que estaba haciendo una película, y luego se desdice, ¿no?, tenía información, pero de pronto ya Alejandro Reza ya lo estaban crucificando, ¿no?, en redes sociales, etcétera, etcétera. Y hace poco me tocó ver en la Ciudad de México, iba caminando con mi esposa, ¿no?, y a 10 metros cercanos a mí, ahí por la calle de Francisco y Madero, una mujer, ¿no?, iba golpeando a un hombre, uno puede asumir que a su pareja, ¿no?, le iba poniendo severendos cachetadones sonoros, y todos los que estábamos ahí nos quedamos pasmados, pero no hicimos nada. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, ¿sí? Entonces creo que estas iniciativas como el hashtag MeToo creo que están cruzadas por estas situaciones también, ¿no? Yo creo en este punto, como bien lo dices, profesor, es un buen punto, de hecho el MeToo es una organización conformada, surgida desde, por ahí leí desde el 2006, me puse a investigar cómo es que surgió. Fue a raíz de una trabajadora social que escuchaba a niñas y escuchó por primera vez una niña que le confiaba que había sido abusada, ¿no? No supo qué hacer la trabajadora y la remite con alguien que la pueda escuchar, ¿no?, la que pueda orientar mejor, y la niña nunca regresó. O sea, ella le dio tanta pena que no regresara, porque ella también quería decirle, me too, o sea, a mí también, lo que a ti te pasó, a mí también me pasó. Y por eso crea fíjate, yo no sabía que existía desde el 2006, no sé si tú sabías. No. Yo sabía a raíz de este productor de Hollywood, sí, que fue a finales del 2017, ¿no?, que una alzó la voz y otras más alzaron la voz, pero no se escondieron en el anonimato. Entonces, yo estoy en una postura como que está bien, porque el movimiento es bueno, pero también se presta a situaciones que quizás no son ciertas, y a lo mejor a ti dices tú, me van a ver mal porque yo soy hombre, pero a lo mejor a mí también me van a ver mal porque yo debería de estar apoyando, ¿no? Sí. Pero no, o sea, no podría, no, porque no hay pruebas, no hay certeza, el señor no hay evidencia concreta. Pero por otra parte el señor se suicida y dices, se suicidó, entonces sí tenían que ver, o a lo mejor no podía con la carga, o sea, no se sabe, ¿no? El movimiento en sí es bueno, era porque lo cerraron, o sea, las administradoras decidieron cerrar se les salió de control, como dijo Elena Poniatowska, se pasó de tueste, ¿sí? O sea, no, se fue al extremo, ¿no? El anonimato, pero también entiendo esta parte, y creo que todos la entendemos. Una mujer que es acosada va a denunciar acoso, y como no hay señales de nada, pues no le van a creer, o se topan con casos de es tu esposo, tienes que aguantar, o sea, tú, pero es que mira también cómo vienes vestida, ¿no? Situaciones que dices, pues ¿para qué voy, no? O ya estoy declarando una violación, por ejemplo, y en vez de ser escuchada estoy siendo juzgada de que pues fue mi culpa. Entonces entiendo esto de estas plataformas, y podemos hablar de un Me Too en diferentes áreas, un Me Too académico, por ejemplo, un Me Too en el área de la ciencia, el área del periodismo ya está, o sea, a todos y todas nos ha pasado algo, ¿no? Un Me Too laboral. Es un tema muy interesante. Sí, pues siento que es un arma de doble filo. Claro, bueno, el tiempo se nos ha acabado, doctora, doctor.
hay muchas aristas que se pueden tocar aún con este tema. Por ahí en recortes nos comentaba la doctora de una alumna con un tema muy interesante de tesis. Probablemente por ahí hay también donde cuando se presenten, con gusto les hago llegar la invitación para que aún quedan pendientes muchos temas sobre esto. Doctora, la invitación queda abierta para seguir tratando el tema. Lo mismo, maestro. Yo creo que, bueno, a forma de conclusión, yo creo que aquí a todos nos convendría abogar por una cultura del respeto. O sea, no hay mejor, o sea, sin distingos, sin categorizaciones, ¿no? El respeto como ser humano, punto. Y en la cuestión del género creo que también hay algo que sería fundamental para precisamente ir equilibrando el asunto, es tocar los puntos ciegos del género. Por ejemplo, los puntos ciegos tienen que ver mucho con las pautas de conducta del hombre también, que no se habla. Las pautas de conducta del hombre que están ahí, ¿no? que están en lo oculto, que van desde, yo diría, ¿no? Pues utilizando la metáfora del hashtag #MeToo, ¿no? Diría que tendríamos derecho, por ejemplo, a no tener elección. Tendríamos derecho a elegir parejas y no con todas. Tendría yo que querer, ¿no? Tendríamos derecho incluso, ¿por qué no? Como hace un momento dijiste, a bailar entre hombres, ¿no? Deberíamos tener derecho incluso a besarnos en la mejilla. Deberíamos tener derecho incluso a decir, no quiero matar una víbora, ¿por qué me hablas a mí? Si sé que soy el hombre, pero no la quiero matar porque me da miedo. Tendríamos que tener derecho a expresar miedo. Claro. Entonces creo que esos son puntos ciegos que también ayudarían mucho a hacer visible que el ser humano, que la condición humana, vamos, es mucho más complicada de lo que... Y bueno, y como él concluye, yo también quiero concluir. Sí. Es su derecho. Apostarle a las nuevas generaciones, definitivamente. A comenzar con los chiquitines, a crear una conciencia de respeto, como dice muy bien aquí el doctor, que no hay diferencias entre un sexo y el otro, definitivamente. Yo eso trato de hacerlo desde mi pedacito, que es mi hogar. Yo tengo 2 varones y en casa no se procura que si se quiere vestir de rosa, que se vista de rosa. O sea, no pasa absolutamente nada. Lo que le digo a mis hijos, los colores no tienen género. Claro, te gusta. El detalle es cuando salen, ¿verdad? Y hay que trabajar en casa, ¿no? Ok. Pues muchas gracias por su participación. Gracias por ver este programa Disonancias con la ayuda del Laboratorio de Hipermedia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.